¿Te pasa a veces, Sofía, que sales de misa con el alma más vacía que cuando entraste? Preguntó don Mateo, apoyando las manos sobre el respaldo de la banca, mientras la iglesia se vaciaba poco a poco. Sofía levantó la vista, sorprendida. Tenía 33 años, una expresión serena que escondía el cansancio de una vida sin pausas, y una fe que se mantenía más por costumbre que por convicción. A veces, respondió con honestidad, siento que cumplo, pero como si algo me faltara por dentro. El sacerdote asintió, como quien escucha una confesión sin palabras. No estás sola. Muchos viven lo mismo. Lo hacen todo bien. Vienen a misa, rezan, ayudan, y aún así, algo dentro queda inquieto, como una espina invisible. Ella suspiró. Había venido esa tarde a la parroquia de San Damián más por inercia que por necesidad espiritual. Pero algo en esa pregunta, tan simple y directa, la había golpeado. Mi esposo dice que es normal, añadió bajando la voz, que uno no siempre siente cosas, pero yo a veces me siento como si estuviera actuando, como si Dios estuviera lejos. Don Mateo se sentó a su lado, no como un maestro que va a dar lecciones, sino como un pastor que se sienta al nivel de sus ovejas. El problema no es que Dios esté lejos, Sofía. El problema es que muchas veces nuestro corazón está lleno de cosas que nos impiden escucharlo. Y lo más triste es que ni siquiera nos damos cuenta. Ella lo miró, y por un segundo, el ruido del mundo pareció apagarse. Te voy a contar algo, dijo el sacerdote con voz pausada. Hace años conocí a un hombre llamado Julián. Un buen hombre, trabajador, esposo fiel, padre de 3 hijos. Venía a misa todos los domingos, comulgaba, incluso ayudaba en Cáritas. Pero un día, algo en su rostro cambió, como si ya no pudiera fingir más. Sofía escuchaba atenta, casi sin pestañear. Vino a verme, me dijo. Padre, llevo años comulgando, pero siento que mi alma está seca. No lloro en la oración, no siento nada. ¿Estoy muerto por dentro? Y le pregunté lo que te pregunté a ti. ¿Te has confesado últimamente? Él bajó la cabeza. No recordaba cuándo fue la última vez. ¿Eso era? Murmuró Sofía. ¿Solo eso? No era solo eso. Era todo eso. Julián había ido acumulando heridas en silencio. Orgullo, resentimientos, faltas no confesadas. Cosas que en su momento parecían pequeñas, pero que con los años se habían convertido en un muro entre él y Dios. Comulgaba, sí, pero sin haberse reconciliado. Era como intentar respirar con los pulmones llenos de humo. Sofía cerró los ojos un instante. Una punzada le recorrió el pecho. ¿Y qué pasó con él? Lloró. Confesó con sinceridad. Y en esa confesión no solo dijo pecados. Le habló a Dios por primera vez en años. No como quien repite frases, sino como quien grita desde el fondo del alma. Y cuando volvió a comulgar, dijo que fue como si su alma hubiera vuelto a nacer. La iglesia estaba ya casi vacía. Afuera empezaba a oscurecer, pero dentro, la lámpara del sagrario brillaba como un faro encendido. ¿Y si yo también he comulgado así? Preguntó Sofía, casi en susurro, sin confesar cosas que sé que están mal, pero que preferí ignorar. Entonces no estás condenada, estás siendo llamada, respondió don Mateo. Cuando el alma se inquieta, no es castigo, es una alarma del Espíritu Santo. Es una señal de que Dios te quiere más cerca. Sofía apretó los labios. Su mente empezó a repasar momentos. El desprecio que había sentido hacia su hermana. Las veces que se justificó diciendo, no es tan grave. Las oraciones mecánicas, las comuniones automáticas. ¿Y si ya me acostumbré? ¿Y si no sé cómo volver a sentir? Dios no te pide que sientas, dijo el sacerdote con una ternura profunda. Te pide que seas sincera, que reconozcas lo que hay, que dejes de actuar. ¿Sabes cuál es el primer paso para recuperar la fe viva? Decir la verdad, aunque duela. Ella asintió. Algo dentro de sí, que había estado dormido, empezaba a despertarse. No era culpa, era una nostalgia por algo que no sabía que había perdido. ¿Por qué nunca me dijeron esto antes?, preguntó. Porque a veces los sacerdotes también olvidamos hablar al alma. Nos quedamos en las formas, en las normas, en lo externo. Pero el Papa Leo XIV nos ha recordado que hay una verdad que no podemos seguir callando. Sofía lo miró sorprendida.
¿El Papa? Sí. Hace poco, en una carta que casi nadie ha leído con atención, escribió algo que me hizo llorar. Dijo, muchos comulgan cada día sin saber que llevan en el alma un muro invisible. La Eucaristía no es magia. Si no hay reconciliación, puede endurecer el corazón en lugar de abrirlo. Entonces puedo estar comulgando y alejándome más. Si lo haces sin confesión sincera, sí. No porque Dios te castigue, sino porque cierras la puerta tú misma. Él no entra donde no se le abre desde dentro. Sofía se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, deseó llorar. No de tristeza, sino de una melancolía que solo sienten las almas que han amado y se han enfriado sin notarlo. Don Mateo la miró con cariño. Mañana estaré en el confesionario a las 6. No necesitas decir nada hoy. Pero si algo dentro de ti se movió, escúchalo. No lo dejes pasar. Ella se levantó lentamente. Caminó hasta la puerta de la iglesia, pero antes de salir se volvió. Miró al altar, al crucifijo, al pequeño fuego del sagrario, y pensó, ¿cuántas veces me acerqué como si nada? ¿Cuántas veces recibí al rey sin prepararle una habitación digna? Esa noche, Sofía no durmió como de costumbre. No vio su serie, no revisó redes. Se sentó frente a una hoja en blanco y escribió 3 palabras, sin saber aún que eran el comienzo de su regreso. Gracias. Perdón. Confío. Sofía volvió a la iglesia al día siguiente. La cita con don Mateo en el confesionario la inquietaba más de lo que pensó. No era miedo exactamente. Era algo más profundo. Como si en el fondo supiera que al abrir la boca se rompería algo, y ya nada volvería a ser igual. Eran las 6 en punto. La iglesia estaba en penumbra. Solo algunas velas encendidas ante la imagen de la Virgen iluminaban el silencio. El confesionario de madera, antiguo y gastado, parecía más un rincón de juicio que un lugar de consuelo. Pero ahí estaba el sacerdote, esperando, sentado con las manos juntas, los ojos cerrados. Sofía se arrodilló. No dijo nada al principio. «Tómate tu tiempo», dijo la voz serena del otro lado del enrejado. Y entonces empezó. No fue una confesión larga, pero sí una de esas que nacen desde lo más profundo. No se trataba solo de nombrar pecados, sino de hablar de heridas, de rutinas, de la fe convertida en hábito sin alma. Don Mateo no interrumpió, no juzgó. Cuando terminó, hizo una pausa larga, como si orara en silencio antes de hablar. Lo que acabas de hacer, Sofía, es más importante que 1000 misas vividas por costumbre, dijo. Has abierto la puerta. Ella respiró hondo. Por primera vez en años sintió algo distinto. No emoción, no alivio. Era espacio, como si su alma hubiera estado tan llena de cosas que por fin podía respirar. Salió del confesionario sin prisa. Se sentó unos minutos más ante el altar. Y en ese momento recordó una frase del Evangelio que había escuchado 1000 veces pero que ahora cobraba sentido nuevo. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. La frase era de San Pablo, y por primera vez entendía que no era una amenaza, sino una advertencia urgente. Un grito del cielo a quienes, como ella, se acercaban al cuerpo de Cristo sin haberle abierto antes el corazón. Esa noche, en casa, lo habló con su esposo, Tomás. ¿Tú sabías eso?, preguntó, mientras se sentaban con una taza de té en la cocina. ¿Saber qué?, respondió él distraído, sin dejar de mirar el celular. Que comulgar en pecado mortal no es solo malo, es como beber veneno, que uno puede herirse el alma si se acerca al altar sin confesarse primero. Tomás dejó el teléfono a un lado, algo molesto. Sofía, ¿otra vez con eso? Ya te dije, no todo es tan rígido. Dios entiende. Lo importante es tener buena intención. Eso es lo que yo pensaba, dijo ella con calma. Pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si hemos trivializado algo sagrado? Él se encogió de hombros. Es que tú te tomas todo demasiado a pecho. Al final, nadie es perfecto. Si Dios nos va a castigar por eso, entonces, ¿para qué sirve su misericordia? No se trata de castigo, respondió ella. Se trata de amor. Cuando uno ama de verdad, no se conforma con lo mínimo. No se presenta sucio delante del amado. No se pone perfume sin antes haberse lavado. Tomás no respondió. Había algo en su mirada que decía, esto no me interesa.
Pero Sofía ya no discutía. Sentía dentro de sí una convicción nueva, no agresiva, no fanática, profunda, serena, como si algo en su alma se hubiera ordenado. Los días siguientes volvió a misa. La misma iglesia, la misma liturgia, pero ya no era igual. Cada palabra del Gloria, del Cordero de Dios, del Padre Nuestro, le sonaban distintas, como si antes las hubiera escuchado con tapones en los oídos. Don Mateo, en su homilía del domingo, no habló de temas espectaculares, no mencionó escándalos ni visiones místicas. Habló de una verdad sencilla pero olvidada. Hermanos, hoy quiero recordar algo que no es nuevo, pero que muchos han dejado de tomar en serio. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, dijo algo que deberíamos tener grabado en el corazón. El que come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Una pausa. Silencio en la iglesia. Estas no son metáforas, no es poesía bíblica, es verdad espiritual. No podemos acercarnos al altar como si fuera una costumbre más. No podemos recibir a Cristo si nuestro corazón está lleno de orgullo, resentimiento, impureza o indiferencia. La comunión no es un derecho automático, es un encuentro con el Dios vivo. Y ese encuentro exige preparación. Sofía sintió que cada palabra caía dentro de sí como gotas en tierra sedienta. He visto personas comulgar durante años, continuó el sacerdote. Personas buenas, fieles, entregadas, pero que lo hacían sin revisar el estado de su alma. Y entonces venía el vacío, la sequedad, la tibieza, y decían, ¿por qué no siento nada? La respuesta es esta, porque comulgar sin conversión endurece el corazón en vez de abrirlo. Un murmullo se oyó al fondo. Don Mateo miró a los fieles con firmeza y ternura al mismo tiempo. No es una condena lo que les traigo hoy, es un aviso de amor. El Papa Leo XIV ha sido claro en su última carta apostólica. Dice que uno de los mayores males espirituales de nuestra época es la banalización de la comunión. El alma que se acerca a Jesús sin haberlo dejado entrar primero en su miseria, corre el riesgo de convertir el sacramento en una rutina vacía. Esa noche, Sofía volvió a escribir en su libreta. No era una oración estructurada, solo pensamientos. ¿Cuántas veces me acerqué a recibir al Rey sin mirarlo a los ojos? ¿Cuántas veces me puse en fila solo porque todos lo hacían? ¿Cuántas veces pensé, ya me confesaré cuando tenga tiempo? Y mientras tanto, seguía comulgando como si no pasara nada. Tomás la miró de reojo. ¿Otra vez escribiendo? Sí, respondió ella. Me ayuda a ordenar lo que siento. Él no respondió. Cerró la puerta del dormitorio y se acostó. Sofía, en cambio, se quedó un rato más en la mesa, con la vela encendida. Sintió una necesidad extraña. Volver a leer el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Buscó la Biblia que no abría desde hacía meses. Ahí estaba, claro como el agua. Por tanto, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No lo había inventado la iglesia. No era una exageración del sacerdote. Era palabra de Dios. Y en ese momento, entendió algo que nadie le había explicado con tanta claridad. Que el alma también puede sangrar. No con cuchillos, sino con sacrilegios pequeños, cotidianos, disfrazados de buena intención. Aquella noche, antes de dormir, repitió de nuevo las 3 palabras que don Mateo le había enseñado, pero esta vez con una profundidad nueva. Gracias, perdón, confío. Y en ese susurro, su alma empezó a sanar. A los pocos días, Sofía se ofreció como voluntaria para ayudar en la limpieza del templo. No fue una decisión espontánea. Algo dentro de ella le pedía estar más tiempo en la iglesia, no solo como un lugar físico, sino como un espacio donde su alma podía recomenzar. Mientras sacudía los bancos y barría el polvo acumulado en las esquinas del coro, sentía que esa actividad sencilla tenía otro sentido, como si su corazón también necesitara sacudirse el polvo. Don Mateo la observaba desde lejos, sin interrumpirla. En un momento se acercó con una caja de velas nuevas para el altar y se la entregó con una sonrisa. ¿Te puedo robar 10 minutos?, preguntó. Claro, padre, respondió ella dejando la escoba apoyada contra la pared. Fueron a sentarse bajo la imagen de San José,
en uno de los rincones menos transitados de la iglesia, ahí donde el silencio tiene una especie de peso sagrado. Te he visto distinta, dijo el sacerdote, no porque hagas cosas nuevas, sino por cómo las haces. Sofía sonrió, pero no con ligereza. Era una sonrisa más madura, como la de quien empieza a entender cosas que antes no sabía que necesitaba entender. Es que me di cuenta de algo, dijo ella. Durante años viví la fe como si fuera una lista de cosas que tenía que cumplir. Ir a misa, rezar, comulgar, decir gracias Dios cuando algo salía bien, pero sin verdadera conexión. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que eso no bastaba, que me estaba quedando en la superficie. Don Mateo asintió, como quien escucha un eco de algo que lleva años repitiendo sin ser oído. Ese es uno de los mayores males de hoy, el formalismo espiritual. Hacer lo correcto, pero con el corazón cerrado, como quien lleva flores a una tumba sin recordar quién está enterrado ahí. Sofía se quedó en silencio, dejando que esa imagen se le grabara. Mi esposo sigue pensando que exagero, confesó, que mientras uno no mate a nadie y tenga buenas intenciones, todo está bien. Tomás representa a muchos, respondió el sacerdote. Creen que ser buena persona es suficiente, pero el Evangelio no nos llama a ser simplemente buenos, nos llama a ser santos, y la santidad no es perfección, es entrega. Ella bajó la vista. Le costaba imaginarse santa. Nunca lo había considerado. ¿Y cómo se empieza a vivir así?, preguntó. Quiero hacerlo bien, pero no sé por dónde. Don Mateo sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno, gastado por el uso. Lo abrió en una página marcada. Escucha esto. Es un fragmento de la exhortación del Papa Leo XIV. Dice, la fe sin transformación interior se convierte en teatro. La Eucaristía sin conversión es una representación sin sentido. No basta con saber lo que hay que hacer. El corazón debe ser tocado. El alma debe abrirse. De lo contrario, la comunión se vuelve una costumbre vacía y el alma, aunque no lo note, comienza a endurecerse. Sofía sintió un estremecimiento. «Eso soy yo, o lo era», murmuró. Vivía como una actriz. Sabía las frases, los gestos, el guión, pero no sentía el papel. «Y ahora», dijo el sacerdote con firmeza suave, «ahora te estás quitando el disfraz. Y eso es gracia. Es un don que Dios da cuando el alma se cansa de fingir». En ese momento entró a la iglesia una mujer mayor, de caminar lento, pero decidido. Se llamaba Clara. Todos en la parroquia la conocían. No hablaba mucho, pero siempre estaba allí, ordenando las velas, limpiando los manteles, rezando sola con una devoción que no necesitaba aplausos. Sofía la miró entrar y luego dijo, «A ella sí la veo auténtica. No sé cómo explicar. Es como si viviera conectada». Don Mateo sonrió. «Clara ha sufrido mucho. Perdió a su hijo único en un accidente, a su esposo al poco tiempo. Pero nunca se fue de aquí. Jamás dejó de confiar. Y cuando le pregunté una vez cómo seguía adelante, me dijo, porque aprendí que sin Dios no respiro. Lo demás es decoración». Sofía tragó saliva. Esa frase se le quedó como un sello en la mente. «Yo no sé si llegaría a eso», dijo. «Hay días en que todavía me cuesta orar. A veces siento que hablo sola. No te preocupes, es normal. Orar no es sentirse bien. Orar es estar. Es presentarse. Es decirle a Dios, aquí estoy, aunque no entienda, aunque no sienta, aunque no sepa qué decir». Volvió a sentirse una pausa larga entre los dos. De esas pausas donde no hace falta hablar. «Entonces», dijo finalmente Sofía, «si quiero vivir bien la fe, si quiero que la comunión sea de verdad, ¿qué debo hacer?». Don Mateo respondió sin dudar. «Empieza cada día con honestidad. Pregúntate, ¿lo hago por amor o por rutina? ¿Busco un encuentro o solo cumplir? Y si notas que algo se ha vuelto automático, párate. Respira. Vuelve al corazón. La fe no se vive con fórmulas, se vive con sinceridad». Sofía asintió. Lo entendía. No era una teoría, era un camino. Esa tarde, después de terminar la limpieza, fue hasta el sagrario. Se arrodilló. No dijo ninguna oración formal. Solo cerró los ojos y repitió, con voz baja pero llena de sentido. «Estoy aquí, Señor, no por costumbre, no por quedar bien.
Estoy aquí porque quiero volver a amarte de verdad. Y en ese gesto sencillo, sin fuegos artificiales, empezó a renacer algo profundo. Al día siguiente, cuando se levantó, sintió la tentación de no ir a misa. Era lunes, había mucho que hacer. La niña tenía fiebre. La casa estaba desordenada. Pero al mirar al cielo por la ventana, se acordó de lo que don Mateo le había dicho. No se trata de cumplir, se trata de amar. Fue entonces cuando decidió algo pequeño, pero crucial. Iba a empezar cada día con una oración sincera, aunque fueran 3 minutos, pero que no fuera por cumplir, sino por encontrarse. Y así lo hizo. A partir de ese día, cada mañana, antes de tocar el celular, antes de preparar el desayuno, antes de que el mundo la reclamara, se sentaba, cerraba los ojos y decía en voz baja: Gracias, perdón, confío. Y estoy aquí, Señor, para amar, no solo para cumplir. Sin saberlo, Sofía ya había dejado de ser una actriz de la fe. Ahora estaba empezando a vivir su papel, uno real, uno que no se aprende de memoria, uno que se reza con la vida. La noticia se había extendido rápido entre los fieles más atentos. El Papa Leo XIV había publicado un mensaje inusual, breve, pero profundamente inquietante. No era una encíclica ni una exhortación apostólica. Era una carta dirigida a los corazones tibios que ya no distinguen la voz de Dios del eco de sus propias rutinas. Sofía escuchó hablar de ella mientras ayudaba a preparar la capilla lateral para la adoración del viernes. Clara, con su estilo siempre discreto, fue quien se lo mencionó. ¿Leíste la carta nueva del Papa? ¿Una carta? ¿Cuándo? Ayer. Salió por los canales oficiales. No es larga, pero es distinta, como si algo urgente estuviera por pasar. No dice qué, pero se siente. Sofía no dijo nada en ese momento, pero al llegar a casa esa noche, lo primero que hizo fue buscarla en su celular. Encontró el texto publicado en la página oficial del Vaticano. El título era breve: Despierten. Y al leer el primer párrafo, sintió que no era un mensaje general, sino una voz directa al centro de su alma. Hijos, muchas veces escucháis sin escuchar. Vuestros labios dicen amén, pero vuestros corazones están dormidos. Se acerca un tiempo en que no bastará con haber creído. Será necesario haber vivido la fe como una herida abierta, como un amor real. El que haya convertido la Eucaristía en costumbre, no reconocerá el rostro que vendrá. Sofía se quedó paralizada. Volvió a leerlo, esta vez en voz baja. No entendía todo, pero sabía que había algo ahí que la sacudía. No era miedo, era otra cosa, una especie de urgencia del alma, como cuando sientes que alguien te llama por tu nombre desde lejos, y sabes que si no respondes, algo importante se perderá. Esa noche no pudo dormir bien. Se despertó varias veces, sin saber por qué. En una de esas veces, encendió la luz, tomó su cuaderno y escribió solo una frase: ¿Qué es lo que viene, Señor, que tanto insistes en que despierte? Al día siguiente, fue temprano a la iglesia. Don Mateo ya estaba allí, en la sacristía, preparando todo para la misa. ¿Leíste la carta del Papa?, preguntó ella sin rodeos. El sacerdote la miró con una seriedad distinta, no la habitual de quien se prepara para la liturgia. Era como si llevara días cargando algo dentro. Sí, y no solo la leí, he estado orando con ella desde que salió, porque no es solo una carta, es una revelación. Y si te soy honesto, me da un poco de vértigo. Sofía frunció el ceño. ¿Vértigo? Sí, porque no es un mensaje político ni una denuncia social, es una advertencia espiritual. Y cuando un papa habla así, no lo hace a la ligera. Ambos se sentaron en uno de los bancos laterales, mientras los primeros fieles comenzaban a entrar en silencio. Don Mateo sacó de su Biblia una hoja doblada. Era una impresión de la carta. La extendió sobre sus rodillas y señaló una frase subrayada. El que comulga sin revisar el estado de su alma, no solo se engaña a sí mismo, sino que cierra la puerta al auxilio divino. Porque Dios no habita en el disfraz, sino en la verdad desnuda. Sofía lo leyó en silencio. Luego levantó la vista. ¿Y si somos muchos los que hemos estado así? ¿Y si casi nadie está preparado realmente? Entonces es por eso que se ha escrito esta carta, respondió el sacerdote. No para condenar,
sino para despertar. Es como una lámpara que se enciende antes de que llegue la noche más oscura. Después de misa, don Mateo propuso una idea: organizar una semana de adoración y confesiones. No como una campaña más, sino como un tiempo fuerte de preparación interior. Sofía se ofreció de inmediato para ayudar. Pasaron los días y algo empezó a cambiar en la comunidad. No por milagros espectaculares ni visiones, pero sí por gestos concretos. Se multiplicaron las confesiones. Gente que llevaba años sin acercarse al sacramento volvía. Jóvenes que parecían alejados comenzaron a aparecer, sentados al fondo, en silencio, mirando al Santísimo. Una tarde, mientras Sofía acomodaba unas hojas con oraciones, vio llegar a Tomás. Su esposo entró con paso inseguro, como quien no tiene claro qué hace allí, pero no puede evitar estar. Se sentó en una de las bancas, con la mirada baja. Sofía no se acercó, solo lo observó desde lejos y oró. Esa noche, cuando llegaron a casa, él le habló mientras se preparaban para dormir. «Fui a la iglesia», dijo sin mirar. «Lo vi», respondió ella. «Leí también esa carta del Papa. No toda, pero algunas partes». Y él guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Me hizo pensar en lo automático que se me ha vuelto todo. No solo la fe, todo. El trabajo, la vida, hasta nuestra relación. Como si caminara dormido». Sofía se acercó y le puso la mano sobre el hombro. «No estamos condenados, Tomás. Estamos siendo llamados. Yo también estaba así. Y aún estoy aprendiendo a despertar». Él asintió. No dijo nada más. Pero al día siguiente, a las 6 de la tarde, se unió a ella para la adoración. Fue la primera vez en mucho tiempo que oraron juntos en silencio. Ese mismo día, después de la bendición con el Santísimo, don Mateo les pidió a los que se quedaban hasta el final que escucharan un breve testimonio. Subió al ambón y dijo: «Queridos hermanos, esta semana no es una actividad más. Es una respuesta a un llamado que el cielo nos hace. El Papa Leo XIV nos ha dado una advertencia clara. No sabemos lo que viene, pero sí sabemos que no podemos seguir igual. No podemos seguir viviendo una fe decorativa. Tenemos que volver al núcleo, a la verdad, a la gracia, a la cruz». Miró a la asamblea con fuerza. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho de la comunión una costumbre? ¿Cuántos nos acercamos al altar sin haber perdonado, sin haber confesado, sin haber mirado a Dios con el corazón roto? Hermanos, este es el tiempo de preparar el alma, no solo para una fiesta, para un encuentro real, porque vendrá. No sabemos cuándo, pero vendrá, y solo los que hayan aprendido a escuchar reconocerán su voz. Sofía sintió que su pecho se llenaba de algo entre fuego y temblor. No miedo, reverencia, y la certeza de que ese tiempo, ese llamado, no era para otros, era para ella. Esa noche, antes de dormir, volvió a escribir: «No quiero una fe cómoda, no quiero una misa más sin alma, no quiero una comunión más sin preparación. Quiero vivir despierta, quiero amar de verdad, quiero estar lista». La iglesia de San Damián se encontraba en silencio absoluto. Era jueves por la noche, y la adoración eucarística había reunido a más personas de lo habitual. Las velas encendidas frente al altar proyectaban una luz tenue, casi temblorosa, sobre los rostros de los que oraban. Sofía estaba de rodillas. A su lado, Tomás. No se tomaban de la mano, pero sus respiraciones parecían acompasadas, como si algo invisible los estuviera alineando por dentro. Don Mateo se acercó al ambón con el Santísimo expuesto detrás. Habló sin micrófono, pero cada palabra parecía llegar con claridad. Esta noche no es para discursos, es para mirar al Señor. Pero antes de volver al silencio, quiero compartir con ustedes algo que el Papa Leo XIV escribió en una nota privada dirigida a varios obispos del mundo. No se ha hecho pública aún, pero llegó a mis manos a través del obispo Marcos, y necesito que escuchen esto, con el alma abierta. Sacó una hoja cuidadosamente doblada y leyó: «El enemigo más eficaz en la iglesia no ha sido el ataque frontal, sino el hábito. La misa convertida en trámite, la confesión como rutina, la comunión como acto automático. El demonio no necesita destruir lo sagrado. Le basta con que los fieles lo hagan sin alma.
Esa es su victoria silenciosa. Y por eso es urgente hablar del pecado no confesado, del alma en sombras que se acerca al altar sin haber sido purificada. Un murmullo recorrió los bancos. Nadie se movía, pero muchos bajaron la mirada. Don Mateo continuó. El Papa no habla de teorías, habla de heridas reales. Y por eso, esta noche, les invito a hacer un pequeño examen de conciencia. No para condenarse, sino para despertar. Guardó la hoja y sacó una libreta pequeña. Desde ahí comenzó a leer lentamente. Pecado número 1. Acercarse a la comunión con el corazón lleno de odio o resentimiento. El que no ha perdonado no puede recibir al perdón hecho pan. Jesús fue claro. Si no perdonan, tampoco serán perdonados. ¿A quién sigues aferrándote con rabia? ¿A quién no sueltas por orgullo? Sofía pensó de inmediato en su hermana mayor. Hacía más de un año que no hablaban. Todo había empezado con una discusión sobre la herencia de su madre. Y desde entonces, solo quedaba un silencio tenso. Nunca lo había traído al confesionario. Tomás, a su lado, tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Él pensaba en su padre, con quien no hablaba desde que se fue de casa a los 20. Siempre dijo que ya lo había superado, pero en realidad solo lo había enterrado dentro. Segundo pecado, comulgar sin haber confesado una vida sexual desordenada. No solo hablo de relaciones fuera del matrimonio, sino de la pornografía, la masturbación, los pensamientos alimentados intencionalmente. El cuerpo es templo, y muchos lo tratan como si fuera una pantalla. Dios no condena el deseo, pero sí nos pide que lo vivamos con dignidad y pureza. Sofía bajó la cabeza. No era su lucha, pero conocía a personas cercanas atrapadas ahí. Sintió una mezcla de compasión y responsabilidad. ¿Cuántas veces había callado por no incomodar? Tercer pecado, mentir de forma grave, calumniar o dañar la reputación del prójimo. Las palabras matan, a veces más que un cuchillo. El Papa ha dicho, no toda verdad debe ser dicha, pero toda mentira contamina el alma. ¿Qué has dicho que destruyó? ¿Qué has callado por miedo a ser corregido? Tomás cerró los ojos. Se acordó de aquella vez, años atrás, cuando por orgullo difundió un rumor sobre su colega solo para ganarse un ascenso. Nunca lo reconoció como pecado, solo como un mal necesario. Cuarto pecado, supersticiones, consultas a horóscopos, tarot, limpias, cristales. Muchos creen que es inofensivo, pero confiar en algo que no es Dios, aunque sea un juego, abre puertas espirituales que no entiendes. La fe no se mezcla, se entrega completamente. Algunos fieles movieron incómodos las piernas. Sofía pensó en una amiga muy cercana que había comenzado a usar rituales de energía para atraer paz. Recordó haber pensado, no es tan grave. Ahora entendía cuán errado era aquel silencio. Quinto pecado, comulgar con pecado mortal conocido, pero no confesado. Este es el más frecuente y el más ignorado. El alma se convence de que con un acto de arrepentimiento mental basta. Pero la Iglesia enseña claramente, quien está en pecado grave debe confesarse antes de comulgar, no por legalismo, sino porque recibir al Dios vivo exige limpieza interior. No es teatro, es un altar. Don Mateo bajó la libreta, miró a todos, y su voz, esta vez, fue apenas un susurro. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para recordar que el alma vale demasiado como para seguir sucia por dentro. La confesión no es para los perfectos, es para los sinceros, no para los santos, es para los que aún quieren serlo. Se hizo un silencio largo. El sacerdote se arrodilló frente al Santísimo. Después volvió a hablar sin mirar al público. Esta noche habrá confesiones hasta que sea necesario. El que sienta que algo de esto le toca, no lo postergue. Dios no humilla cuando nos expone. Dios libera cuando nos perdona. Sofía se levantó. Caminó hacia la fila del confesionario sin pensarlo demasiado. No con miedo, con hambre de redención. Tomás la miró unos segundos y luego se puso detrás de ella. Pasaron más de 2 horas. El templo se vació poco a poco. El incienso flotaba aún en el aire. Sofía salió del confesionario con los ojos húmedos, pero no de tristeza, de alivio. Tomás le sonrió, sin palabras. Luego entró él. Don Mateo los observaba desde una esquina, en silencio,
y recordó una frase de San Bernardo que había leído días antes. El alma que se reconoce herida ya ha sido alcanzada por la gracia. Esa noche Sofía volvió a escribir en su cuaderno. Esta vez no fui a misa para cumplir, ni a comulgar para aparentar. Hoy fui a encontrarme, y en el centro de esa hostia silenciosa encontré al Dios que me llama por mi nombre.